Es el centro educativo particular Reino de los Cielos, pero para algunos padres más parecería el reino de la tortura. Imágenes que muestran a una profesora doblándole el brazo a uno de sus alumnos, una denuncia presentada en diciembre del año 2022. 5 meses después, este colegio guardería vuelve a hacer noticia con una nueva denuncia de agresión. Por eso es lo que yo pido, que me ayuden, por favor, porque esto no puede quedar así. Soy madre y voy a defender a mi hijo hasta el final. Se trata de un menor de 2 años que presenta marcas como estas. Golpes y cortes en el labio que su madre ha registrado en cada una de estas fotografías que describe con el dolor de su corazón. La primera fue por un supuesto niño que lo agredió, pero la segunda me lo entregaron con el labio reventado tanto por dentro como por fuera. El tercero fue el ojo, hinchado, casi verde y con arañones en el lado. Y el cuarto fue pues el mismo día que yo había ido a hablar con la directora y me llaman al mediodía para decirme de que mi hijo había sufrido una caída, supuesta caída. Y cuando llego al plantel, mi hijo estaba con el labio abierto. Decidida, Mariel fue a denunciar al colegio ante la comisaría de San Martín de Porres. Registraron el hecho, pero sin mencionar a alguna autoridad del plantel, sino a un menor de 2 años, como el probable agresor del hijo de esta mujer. Fuimos al mismo Reino de los Cielos, pero no encontramos respuestas. Nos vamos a buscar respuesta. Mira, acá hay un timbre. Vamos a ver si alguien nos atiende. Hasta el momento pues no sale absolutamente nadie. Una madre guerrera y luchadora que hoy saca las garras por su bebé. Una madre que está dispuesta a llegar hasta las últimas, pues asegura su niño está afectado psicológicamente. Cualquier cosa él se pone susceptible y él antes no era así. No era así, mi bebé. Soy madre y voy a defender a mi hijo hasta el final. Se espera que en las próximas horas el director de este centro educativo responda ante estas graves acusaciones. A ver, más allá de lo que haya sucedido, que se tiene que investigar, por supuesto, es absolutamente comprensible la desesperación, el llanto, el dolor, el miedo de esta madre con respecto al lugar donde lleva a su hijo, porque además para elegir un jardín, un nido, evidentemente te encargas por lo menos de indagar, de averiguar quiénes van a ser sus maestras, si el espacio es lo suficientemente no solo cómodo, sino sobre todo seguro para cualquier eventualidad que pueda suceder con un niño pequeño. Aquí estamos hablando de una criatura de 2 años y medio. Y es verdad, los niños se golpean, corren, son toscos, no entienden del peligro. Llega un momento en que a veces algunos que no han desarrollado todavía bien el lenguaje se muerden para expresar algún tipo de sentimiento, pero otra cosa es que el niño llega a la casa ya con heridas que parecieran que no son producto de algún juego, como repito, tosco, con otro menor, que algo más estaría sucediendo en este jardín de infantes, en esta guardería, que se investigue, por Dios, aquí hay niños, y los niños no llegan a casa a decir sí, porque la mía está, lo cual me hizo esto. Son muy pocos los que desarrollan, digamos, la posibilidad de poder crear una frase, estructurarla y en función de la realidad, porque también son muy creativos y porque además imaginan cosas. Son niñitos, son bebés, por Dios. Así empezamos el programa. ¿Cómo les va? Buenas noches, soy Juliana Oxenford. Tremendo programa el de esta noche. Vamos a seguir hablando del caso de Melissa González, por supuesto, al punto que uno de nuestros compañeros de trabajo, Alonso Ramos, investigador del estilo Juliana, conversó con la jueza que determinó que lo que correspondía era ya no prisión efectiva para Melissa González, quien irresponsablemente, de manera absolutamente negligente, hace 4 años, atropelló y mató a 2 personas para que no vaya a la cárcel, sino que reciba vigilancia electrónica. Esto en diciembre. Señores, estamos mayo, terminando ya mayo, y hoy nos hemos enterado, recién ahorita, antes de empezar el programa, que desde el lunes, casualmente, 10 minutos después de haber terminado este programa y emitido el reportaje contundente de Candy Quispe y Alonso Ramos, el Instituto Nacional Penitenciario, que ya nos había comunicado off the record que no podían colocarle el grillete electrónico a Melissa González porque el documento que había enviado el Poder Judicial no contaba con las firmas, por lo tanto no era un documento oficial, le ponen el grillete. Ah, está en Perú, está en Lima Melissa González. Nos hemos enterado también que ha tenido una hija, bien por ella, pero lo que es alucinante es que si bien ella de manera extrajudicial ha logrado un acuerdo con
algunos de los deudos de los familiares, de las personas que han resultado heridas y de uno de los muertos, hay una familia que dice no, yo no quiero ningún acuerdo que tenga que ver con intercambio de favores o que me den dinero. Yo quiero que se haga justicia y esta mujer mató a mi hijo, mató a mi hermano y no es posible que no pase absolutamente nada con ella. La jueza, tenemos el audio, le admite a Alonso Ramos que sí, que efectivamente ella ha tomado esta decisión en función a lo que manda el Código Penal. Y como nosotros no somos abogados y menos penalistas, vamos a tener a dos especialistas en la materia para analizar esta sentencia que a todas luces muestra una clarísima diferencia entre una persona que no se apellida Melissa González y alguien que simplemente no puede acceder a la justicia y más bien sigue esperando por ella a lo largo de los años. Empezamos entonces con este reportaje que tiene que ver con otra cosa, con lo que está sucediendo en transporte público. Me refiero a buses, me refiero a combis, me refiero a colectivos. Según una encuesta, un informe que ha preparado y ha presentado la ATU, nada menos, pues 776 casos de acoso sexual y hostigamiento han sido denunciados solo el año pasado. En el 2022, todas mujeres. Imagínense ustedes, desde enero a lo que va del año ya hay 154 entre jóvenes, adolescentes, adultas que han ido a una comisaría y han dicho aquí en el Metropolitano, aquí en el micro, aquí en la combi, aquí en el bus, me han tocado, me han metido la mano, me han estado persiguiendo, me han acosado y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, por Dios? El transporte público no puede ser un medio peligroso para las mujeres que necesitan justamente este medio para poder movilizarse. Vamos con el reportaje que es sumamente completo y que habla de cifras, de estadísticas y de toda la información que ustedes tienen que conocer. Adelante. Intimidantes miradas, piropos vulgares, caricias, rozamientos, insinuaciones y más. Es el común denominador en el acoso que perturba a diario a las mujeres. Oiga, señor, ¿qué le pasa? 8 de cada 10 mujeres sufren de hostigamiento en el transporte público a diario. En la actualidad, convertido en el espacio más inseguro, registrando la mayor cifras de acoso y tocamientos indebidos reportados. Estaba leyendo el periódico en una esquina y viene una mototaxi. Se bajó y yo pensaba que iba a comprar el periódico, ¿no? Todos pensamos que iba a bajar para eso, pero resulta que vino solamente a meterme la mano, nada más. Inmediatamente se subió y se fue. Siempre era cuando estaba mayormente el carro lleno y usualmente hacían movimientos súper notorios de que querían tocarme, pero eran los muslos, a veces era, el trasero. Mujeres que han quedado traumadas. El 98% de las denuncias por acoso han sido interpuestas por mujeres de entre los 25 a 35 años. Acoso que no tiene cuándo parar. Solo en el 2022 se han registrado 776 casos. Sí, para las mujeres ahora nos sentimos desprotegidas prácticamente, porque si andamos solas, no se puede. No, pero se paran en el micro, se pueden traer a la persona, ¿no? Sin embargo, las cifras se quedarían cortas, pues en su mayoría las mujeres no denuncian tras no sentir respaldo de sus autoridades. Bueno, es frustrante porque uno a veces no puede hacer mucho escándalo o las personas se lo toman a mal o nunca sabes cómo puede reaccionar el tipo. Complicado esta situación, uno va tranquilamente, pero siempre suscita ese tema, ¿no? Y entonces deberíamos ser un poco más empáticos con otras personas porque no todos nos apoyamos en ese punto. Es por ello que el abogado Ángelo Barrenechea exhorta a denunciar y no callar. Si es que no denuncian estos hechos, estos delitos, no van a llegar a hacer reconocimiento de las autoridades. Tratar de ubicar, en este caso, a un agente policial, el más cercano que se encuentre. Pues el acoso es un delito, por ende, condenado. La pena prevista por el Código Penal es de 1 a 4 años. Y esto se incrementa si es que concurre alguna circunstancia de agravación específica. Por ejemplo, si es que entre la agente y la víctima existe algún tipo de relación, o si es que la víctima, por ejemplo, es un menor entre 14 y 18 años, las penas se agravan. No es no. Nadie puede tocarte sin tu consentimiento. Ya lo sabes, el acoso es violencia. Denúncialo.
No, y además el 98% de las víctimas, repito, todas mujeres, tienen entre 25 y 35 años. Y lo que más pena da y lo que más indigna es que muchas ni siquiera se acercan a una comisaría para formalizar la denuncia porque piensan que nadie las va a escuchar, que no va a llegar a nada, que simplemente va a quedar un documento registrado como una especie de antecedente, precedente, pero que nadie va a hacer absolutamente nada para buscar a ese acosador, a ese hostigador, a ese enfermo que se sube a un bus con un objetivo clarísimo: manosear, realizar tocamientos indebidos a una muchacha, a una jovencita, a una adolescente, puede ser la hija de cualquiera de nosotras, podemos ser nosotras mismas. ¿Y cómo va a ser la policía para investigar los tantísimos casos que se ha registrado y que forman parte de esta encuesta, este informe presentado por ATU? Para eso necesitamos mayores agentes y para eso necesitamos que se cumpla la ley y para eso necesitamos que nuestras autoridades cumplan cuando dicen sí, olvídense, nosotros estamos todos comprometidos en la lucha contra la violencia contra la mujer. Eso es mentira, porque si no vas con la cara rota, si no vas luego de haber sido ultrajada, te dicen, bueno, pero hubo violación sexual, es un tocamiento. De pronto hay comisarios, hay agentes en las comisarías tan machistas que todavía tienen esas consignas, esos discursos. Ay, señora, de repente estaba sacando su billetera y bueno, la rozó. Uno sabe perfectamente, sobre todo nosotras las mujeres, a las que nos han metido la mano hasta el cansancio en varios lugares, cuando hemos estado en la calle, cuando realmente hay un roce y cuando alguien se acerca a nosotras para violentarnos sexualmente, porque eso es violencia sexual, por supuesto que sí. Y lo que viene a continuación es un caso que habla acerca de impunidad, de injusticia, porque es la historia de Andrés Espino, un chico muy joven que se ganaba la vida como bailarín y que siempre trabajó y que era muy reconocido, ¿no?, en los lugares donde lo contrataban como animador, como parte de una fiesta. Y claro, todo cambió cuando el 13 de noviembre del año pasado, cuando él, viviendo en Lima, es contratado para ser profesor en una escuela en Trujillo. Un fin de semana cualquiera vuelve a Lima, le dicen para ir a una discoteca en Chimbote para hacer una animación. Dijo, perfecto, me salió, digamos, un bolito por ahí, un extra, es más dinero que ingresa a mis bolsillos. Lo invita a una amiga que es DJ y lo que jamás imaginó es que de regreso de Chimbote a Trujillo, porque él estaba ya trabajando en Trujillo, sufre un accidente. El carro en el que iba se da 4 vueltas campanas y él queda verdaderamente en una situación sumamente complicada. Lo tuvieron que operar, tenía fracturas en la columna, en el hombro derecho, ahora mismo está postrado en una cama. Cuando se moviliza, su madre lo tiene que empujar en una silla de ruedas. Y el conductor del vehículo, que aquí tengo el nombre y que lo voy a compartir evidentemente con ustedes, Keigo Franco Cabrera Rubio, al principio sí, hizo un evento, una actividad para recopilar, ¿no?, reunir algo de dinero y poder no ayudar, sino asumir lo que él generó, dándole algo de plata a Andrés Espino, pero luego ha desaparecido, ya no da un sol. Y Andrés necesita, evidentemente, terapias porque tiene que volver a caminar y después volver a bailar, porque a eso se dedica, por Dios. No es justo. Nos vamos a enlazar en vivo y en directo no solamente con Andrés Espino, que es el afectado, sino también con su mamá, Marielena Espino. Ambos están ya juntos para esta entrevista vía Zoom. Buenas noches a los dos. Gracias desde Trujillo por enlazarse con nosotros. Buenas noches, Juliana. Bendiciones. André, entiendo que ahora mismo, mientras te observamos al lado de tu madre, te encuentras en una silla de ruedas. Así es. Durante el tiempo que pueda aguantar, unas 3, 4 horas, me mantengo aquí para poder avanzar en este proceso de volver a caminar. André, tú te fuiste a Trujillo por trabajo, te contratan, era una buena oportunidad, dijiste perfecto, me voy para allá de Trujillo, te vas a Chimbote porque te sale un trabajito de fin de semana en la discoteca. ¿Y ya estabas viviendo con tu madre o es Marielena la que se va a Trujillo a estar contigo luego del accidente para poder cuidarte? Ella ha venido, apenas me accidenté, se enteró, ella vino de Lima porque nosotros radicamos en Lima. Yo vine a Trujillo a trabajar y apenas me accidenté, ella vino y ella es mis manos y mis pies. Ella y mi papá también. Tremendo. André, ¿qué edad tienes tú? 31. ¿Y desde qué edad bailas? ¿Te dedicas al baile de manera profesional, enseñando en discotecas, en escuelas, dando clases particulares? Desde los 15 años. Empecé como animador infantil en un programa de televisión aquí también en Trujillo y comencé a expandir mis alas, mi productora de eventos, coreografías, agencia de modelo. Llegué hasta Lima. En Lima tenía un programa de baile al ritmo del twerk en Lima Este, en un canal de ella también. Entonces, mi mundo desde los 15 años es el baile y entretenimiento.
Y han pasado... compartir mi arte y mi amor con el público. Ya han pasado 6 meses desde este accidente, el 13 de noviembre del 2022. André, ¿tú conocías a Keigo Franco Cabrera Rubio, que es la persona que conducía el vehículo justamente que se accidenta y que produce en tu salud todos estos efectos negativos que te tienen postrado en una cama y ahora mismo en una silla de ruedas? Sí, es conocido, que yo lo consideraba amigo, es bien amigo de la DJ Melina con la que yo fui. Pero ahora estoy muy triste, preocupado, porque en realidad no sé nada de la gente que estaba conmigo en el accidente. Eso es muy difícil de asumir y estamos pues en la lucha para conseguir todo lo que se necesita para continuar con la recuperación y poder empezar la rehabilitación. A ver, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque evidentemente si aquí estamos hablando de exceso de velocidad, esto es algo que tiene que ser castigado. Y no sabemos si ha habido algún tipo de sanción para Keigo Franco Cabrera Rubio, que tenía 29 años, ¿no? Y que vivía también en Trujillo, porque él manejaba el vehículo donde ibas no solamente tú, sino Melina, Machuca, que entiendo que es la DJ, que es la que te avisa que necesitaban un animador esa noche para la discoteca, y también Gastón André Tuidel Espino, de 30 años. ¿Qué dicen ellos al respecto? ¿No han rendido sus manifestaciones en la Fiscalía? Sí, Gastón soy yo. Melina creo que no ha dado ninguna declaración. Perdón, sí, Guillermo Martín Nieto Polo. Sí, él tampoco. Creo que la información que tengo es que no han dado ninguna declaración. Este caso también está medio extraño porque el estado de la investigación, según la policía, concluye de manera sospechosa que el accidente de tránsito era debido a un desperfecto mecánico y la intensa lluvia. O sea, que no es así. También en el dosaje etílico que nos han mostrado sale 0.00, que te lo mandé por ahí. Lo tenemos aquí, efectivamente, el documento que es efectivamente los resultados, el certificado de dosaje etílico practicado a Keigo Franco Cabrera Rubio, que sale 0.00 de alcohol por litro de sangre. Eso quiere decir que no había consumido un solo trago, pero tu versión es diferente, él sí estaba tomado. Claro, la realidad del hecho es que desde la discoteca hemos estado compartiendo, todos hemos bebido, no de manera excesiva, pero ha sido de corrido. O sea, la discoteca seguía abierta y nosotros hemos salido 6:30, 7 de la mañana para poder regresar. Primero buscar un hospedaje, pero luego dijimos, mejor regresamos. Irresponsabilidad un poco, sí. Ahora estoy viendo todas estas consecuencias que es difícil. Bueno, pero más irresponsabilidad para que el que maneja, evidentemente, porque si tú sabes que no vas a manejar un carro, bueno, te das el lujo de tomarte unos tragos porque sabes que no tienes la vida de nadie bajo tu control. Una persona que va a manejar sabe perfectamente que no puede tomar, y menos la madrugada, luego de horas de cansancio. Han salido a las 6:30 de la discoteca, desde mucho más temprano, que es la hora a la que llegan justamente para participar de esta fiesta, de este evento. Tengo entendido que, suscitado este accidente, que el carro se da 4 vueltas campana, el conductor del vehículo desaparece, se va y los deja a ustedes al interior del carro. No, en ese momento nos han, la ambulancia ha llegado y nos han observado y nos han auxiliado a los 4. Yo me quedé dentro del auto y lo que recuerdo es que no podía moverme, ya no sentía las piernas, y ellos han salido disparados. 2 de ellos han salido, el conductor y Melina, DJ, han salido disparados del auto. No tenían cinturón. ¿Ellos han resultado heridos? ¿Ellos han resultado con fracturas tan graves como las que tú? No, leves. Leves. La DJ Melina se raspó la mano y el conductor se fracturó la clavícula, me parece. Y el otro compañero, gracias a Dios, no se hizo nada. Ok, y dime una cosa, André, ¿cuándo ha sido la última vez que has hablado con Keigo Franco Cabrera Rubio, la persona que manejaba? Porque lo que me ha dicho Romina Rossi, que ha conversado contigo el día de hoy, es que hizo una colecta, una especie de actividad para poder reunir algo de plata, y te dio 3.000 soles, y de allí no volviste a saber nada más de él. Sí, hicieron una colecta en diciembre para apoyarme, no condición, sino con la proyección de poder ayudarme todos los meses, pero después de eso no se hizo más nada. Yo organicé una pollada, ellos me compraron 20 polladas, fue su apoyo, y hace como 2 semanas le escribí al WhatsApp para decirle, no, necesito tu apoyo, te veo en redes sociales, los veo a ti muy bien, trabajando, viajando y todo, pero por favor yo necesito para pañales miles de cosas.
y una mano al corazón, porque al final estoy así por tu irresponsabilidad, y él me dijo que él no era literalmente responsable de nada, que si había cualquier cosa de juicio él no tenía ningún problema, que él si me ayudaba era porque era un buen amigo y que quería que todos estemos bien, pero que no podía hacer más nada. André, tienes que formalizar esta denuncia. Más allá de hacerlo público, tienes que formalizarlo. Se tiene que saber exactamente qué fue lo que sucedió. No es que hubo un accidente, al final a ti te operaron, te colocaron estos clavos, pero necesitas una terapia. Y aquí se necesita determinar responsabilidades que podrían ser también penales, ojo. Así que te recomiendo realmente que hagas eso, porque de manera, digamos, voluntaria, creo que esta persona que manejaba el carro ya no va a hacer absolutamente nada por ti. Ya lo hubiese hecho, de hecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a tu mamá también por acompañarte en esta transmisión en vivo desde Trujillo. Qué tremendo realmente, porque esto le puede suceder a cualquiera, ¿no? Y no puedes manejar si has estado tomando. Todos los días vemos accidentes. Más adelante vamos a hablar de una mujer incluso que sin tomar, porque también pasó por dosaje etílico, y además esto sucedió un día de semana. Ella se sabe que efectivamente no había accedido ni a una botella de alcohol, pero su negligencia de manejar a 90 kilómetros por hora, cuando lo máximo permitido es 60 en la avenida Javier Prado, causó la muerte de 2 personas y dejó a otros 2 heridos. Y con Melissa González no ha pasado absolutamente nada. Recién hoy INPE, de los reportajes que estamos haciendo, que han rebotado en República, Comercio, en Panamericana Televisión, en Latina, están siguiendo el caso, cosa que me parece maravilloso, ¿ok? Porque nos tenemos que sumar para que esto se sepa, para que, si bien han pasado 4 años desde que esta mujer generó tanto dolor en tantas familias, no pase pues piola, no sea aquí el ejemplo de siempre que nos da el Poder Judicial, de que si tienes un buen apellido, de que si tienes buenos contactos y vínculos, no, prisión efectiva no, a la cárcel ¿cómo te vas a ir tú? Por menos otros se han ido a la cárcel y se han quedado 5 o 6 años. Las juezas saben lo que le dice Alonso Ramos cuando habla por teléfono con ella, y vamos a presentar parte de la grabación que tenemos. Le dice, peor sería que estuviese presa, porque por buena conducta al año y medio, 2 años podría recuperar su libertad. Ay, ¿cómo sabe ella que se va a portar bien en la cárcel si se iba a Santa Mónica? Porque ella es la que determina, esta jueza justamente, que en vez de prisión efectiva le den vigilancia electrónica. Cuando en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y después de nuestro reportaje de lunes, a los 10 minutos fueron a buscarla a ponerle su grillete. Y si le pusieron el grillete, yo ya tengo dudas, ni siquiera sé si está en Perú. En fin, vamos a contarles lo que ha pasado en Iquitos. Qué tremendo, ¿no? Tantas mujeres luchando por ser mamás, cuántas mujeres rompiéndose el lomo sin tener un trabajo fijo para conseguir algo de dinero y darles de comer a sus niños, y hay otras que verdaderamente son unas desalmadas, porque nada justifica que abandones lo que más deberías de amar en la vida, que es tu hijo, ¿no? Entre la basura en Iquitos, en la cuadra 13 de la avenida Participación, encontraron los vecinos a una recién nacida que había sido metida, colocada en una bolsa y arrojada a los desperdicios. Estaba en medio de un basural. Los llantos de la bebita, obviamente, fueron los que alertaron a las personas que viven en esa zona. Abren la bolsa sin imaginar lo que iban a encontrar, a una criatura que por suerte está sana. Los médicos han confirmado que su condición de salud es estable, pero tiene que permanecer internada en la unidad de cuidados intermedios, porque se trata de una bebé que no sabemos cuánto tiempo ha estado sin recibir alimento y qué tipo de afectación física podría haber recibido, ¿no?, luego de haber nacido. Estamos hablando, mírenla ustedes, de una criaturita muy, muy chiquitita, tiene días tan solo de nacida, y ahí está el basural. En medio de esos desperdicios dejaron a un ser humano recién nacido. Yo no entiendo en qué nos estamos convirtiendo como sociedad. Los animales, siempre digo, muchos, la gran mayoría, cuidan, protegen, resguardan más a sus propias crías. En fin, hablando de niños, ¿se acuerdan ustedes el caso de esta chiquita de 3 años que está grave, que fue infectada por el virus del dengue, le picó el mosquito y está en el hospital de Piura, grave? Pero el problema es que ella tiene que ser trasladada a una cama pediátrica y no han pasado 24 horas, 48, 72. Los padres tienen casi una semana rogando, exigiendo que por favor a esta niña de 3 años la trasladen a Lima para que aquí reciba el tratamiento que corresponde, porque obviamente está dependiendo de un ventilador mecánico y tienen miedo, claro que sí, que su hija muera. Piura ya no da más. El dengue viene sumando cada día más afectados, haciendo que se revivan los dolorosos días de las peores olas del COVID.
Nadie está libre de la picadura del mosquito transmisor y esta desesperada madre lo sabe muy bien. Su hija de solo 3 añitos, niña de sus ojos, lucha por vivir en cuidados intensivos del área de adultos del Hospital de Apoyo de Sullana. La pequeña empezó a presentar fiebres intensas durante varios días y la medicación no hacía efecto, hasta que los síntomas empeoraron y la niña comenzó a vomitar sangre. El doctor todavía no venía y las chicas corrieron a llamarlo. Y ahí recién se dieron cuenta que mi hija ya venía vomitando sangre, pero ya la traía en muy mal estado. Sin embargo, lo que la pequeña necesita es ser trasladada a UCI pediátrica para aumentar sus probabilidades de salvar la vida. Los especialistas de este centro de salud también vienen luchando sus propias batallas. Al menos 7 han resultado infectados, por lo que el personal médico es insuficiente y se han tenido que suspender la atención en algunos consultorios. No significa que vamos a cerrar emergencia o vamos a cerrar el hospital. La atención por emergencia en nuestro hospital está totalmente garantizada. Y en los próximos días estamos anunciando el cierre de consultorios externos de manera temporal. Hay un plan de contingencia para eso que consiste en brindar la atención que corresponda a periferia a través de telemedicina y algunos consultorios que definitivamente van a tener que continuar trabajando. Su director, además, denuncia que, al igual que durante los picos más altos de la pandemia, el hospital de Sullana ha sido olvidado por el gobierno central. Nos dejan solos. Hemos enviado comunicados, hemos enviado alertas, hemos hecho los planes, hemos hecho todo lo que se nos ha solicitado con tiempo desde el mes de febrero y sin embargo hasta la actualidad no se nos ha asignado la ayuda que debería tener este hospital como la contingencia de los pacientes complicados y graves. La alta demanda también habría originado el desabastecimiento de algo tan elemental como el suero. Sin embargo, en las farmacias dicen contar con stock. Le receta solamente suero, pero sí encontraron en la farmacia normal el suero. Hasta el momento hay 33 pacientes hospitalizados por esta enfermedad, de los cuales 10 son niños. A la fecha en Piura se van registrando 23.356 casos y 14 fallecidos. Faltan 3 minutos para las 8 de la noche y tenemos un equipo liderado por Karina Reina-Farge en el Congreso de la República, donde ahora mismo están debatiendo lo que tiene que ver con el caso Los Niños, estos congresistas que supuestamente se habrían beneficiado a través del gobierno de Castillo a cambio de recibir ciertos favores y votar siempre, ¿no?, dándole luz verde a los proyectos, a las iniciativas del gobierno que en ese entonces era representado por el golpista. Pero han dicho no, ahora ya el debate es reservado, se van los periodistas, los han votado a todos, a los niños también. ¿Qué ha sucedido, Karina? Te escuchamos, adelante. Muy buenas noches, Julián. Efectivamente nos encontramos en pasos perdidos. Todos los hombres de prensa hemos salido a pasos perdidos porque Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ha señalado que han obtenido nuevas pruebas que han sido otorgadas por la Fiscalía de la Nación sobre el caso de los niños. Las quiere mostrar, son documentos reservados, lo que ella señala, y es por esa razón que han pedido que los hombres de prensa abandonemos las galerías del hemiciclo, ¿no? Ahora, como a ver si Leonardo Dávila me apoya y muestra, ¿no?, todos los medios de comunicación, estamos aquí en pasos perdidos y obviamente el pedido de Lady Camones levantó pues la protesta de la izquierda. No hemos visto a muchos congresistas de Perú Libre levantar la voz, protestar, golpear un poquito los escaños, ¿no? Porque decían que si ya se estaba haciendo una sesión abierta, que se muestren abiertamente a los medios de comunicación, a la prensa, estas nuevas pruebas otorgadas por la Fiscalía. Sin embargo, no se respetó el pedido de Lady Camones y ahora los medios de comunicación hemos salido al hemiciclo. Esto, un poco para contarle el contexto a nuestros televidentes, se da ya en el debate, porque ya los 4 acusados, es decir, los 4 congresistas sindicados denominados Los Niños, ya presentaron su defensa. A cada uno de ellos se les otorgó 20 minutos para defenderse y en este tiempo también tenían
la posibilidad de que sus abogados defensores presenten los argumentos, ¿no?, ante el Pleno del Congreso de la República. Esto ya sucedió, luego se da inicio al debate, ¿no? Y es en ese momento donde Lady Camones, como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es que pide la palabra y plantea esta situación. Han recibido, según dijo, documentos reservados otorgados por la Fiscalía, razón por la que para mostrarlos en el Pleno se pedía absoluta reserva y se pidió a la prensa que abandone el hemiciclo. Eso es lo que ha pasado. Nosotros aquí en Pasos Perdidos, a la expectativa, ¿no?, de poder volver a ingresar, ¿no?, y escuchar qué tienen que decir los parlamentarios que aún faltan participar del debate. Bueno, más temprano que tarde, Karina, nos vamos a enterar de qué se tratan esos documentos que ha trasladado el Congreso de la República, la Fiscalía, el Ministerio Público con relación a estos 4 congresistas que forman parte del grupo Los Niños. Ahora quieren mantenerlo en reserva, ¿no?, diciéndole un poco al Ministerio Público, ok, vamos a hacer caso a lo que ustedes están solicitando, entendiendo que no queremos, digamos, que esto pues repercuta de una manera negativa en las investigaciones que hace la Fiscalía y en paralelo el Congreso de la República, que denuncia constitucionalmente a estos parlamentarios. Pero nos vamos a enterar, porque ese es nuestro trabajo, ¿no?, buscar las pruebas, buscar los elementos, acercarnos lo máximo posible a la verdad. Muchas veces la encontramos. Gracias, Karina, por esta información desde Pasos Perdidos, el Congreso de la República. Y hablando de temas políticos, porque esto es político, esto tiene que ver con el gobierno, esto tiene que ver con el Ministerio del Interior, eso tiene que ver con inteligencia. ¿Qué está sucediendo? Ni siquiera es una denuncia de un medio peruano. Resulta que un documental, tampoco es un reportaje, es un documental del medio RTVE, que es muy conocido, que no es cualquier pasquín, reveló que agentes de la Policía Nacional Peruana estarían alquilando sus armas a grupos criminales que se dedican al narcotráfico y a la tala en la Amazonía peruana. Una periodista, que ustedes están viendo en imágenes, conversó con dos hombres con los rostros obviamente cubiertos porque son delincuentes y que serían integrantes de una de estas organizaciones criminales que detallan cómo es que se realiza el intercambio entre las bandas y las autoridades para que ellos puedan tener armas, para que puedan trabajar, digamos, en combo, ¿no? Como si fuera un tándem. Ok, yo te doy esto, pero tú me proteges esto. Yo te doy armas y tú proteges mi droga. Escuchemos parte justamente de este documental que además nos deja tan mal parados a nivel internacional, porque estamos hablando, repito, no de una notita que puede pasar desapercibida, sino un documental de uno de los medios españoles más importantes. Ustedes tienen armas, claro. Nos proveen a nosotros. ¿Y quién les provee de armas? La misma policía. ¿La misma policía les provee de armas? ¿Se las compran ustedes? No, te alquilan. Se alquilan. Hay tanto narcotráfico como... Ese es como pan caliente acá. Estamos hablando por toneladas. Toneladas de cocaína. Cocaína, base, pasta, piedra, champán, whisky, vino, lo que como llamemos, ¿no?, por clave. Y además de las plantaciones están también los laboratorios. Exactamente. ¿Y quiénes son los dueños? Hay carteles bolivianos, peruanos. ¿También ahí están las autoridades y la policía sobornada? En primer lugar la policía. Ahí sobre todo, ¿no? Eso ya no se habla. Ellos son que mismos te hacen asaltar, te hacen quitar para que ellos mismos lo vendan o lo revendan. Bueno, a ver, yo dudo que una periodista de este medio, que además tiene a 2 presuntos delincuentes al frente porque serían integrantes de una organización criminal, por eso se cuidan, por eso cubren su rostro, pues no haya hecho un trabajo previo de indagación, conversar con ellos, digamos, cara a cara, ¿no?, antes de emitir este documental. Lo que haces es, a la hora de grabar, es, ok, nos hemos nosotros comprometido a recoger tu testimonio, vamos a cumplir con nuestra palabra. Cúbranse el rostro, pero nos van a contar efectivamente cómo es que se manejan las cosas en esta zona, que sabemos que es zona roja y no de ahora, sino desde hace rato, porque hay laboratorios, hay pozas de maceración y hay policía, pero lo más grave es que la policía estaría coludida con estos grandes narcotraficantes, y narcotraficantes de nacionalidad peruana sobre todo, pero también hablan de venezolanos, también hablan de colombianos. ¿Y qué hace la Policía Nacional? O sea, es alucinante que recién exista una respuesta luego de un documental que ya lo han visto en todas partes del mundo, o lo están viendo ahora mismo. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, salió a hablar y a decir: no vamos a tener ninguna contemplación en sancionar a los responsables. Sí, ¿cuándo? ¿Y qué trabajo de investigación van a hacer ustedes? ¿Inteligencia les ha comunicado algo? ¿Tienen un plan operativo? ¿Tienen algún tipo de croquis, organigrama para saber cómo funciona justamente el armado, el acopio de toda esta droga que luego sale al extranjero de manera obviamente ilegal? Porque estamos hablando de un delito gravísimo. Escuchemos al premier.
que el Ministerio del Interior está en una profunda reforma de carácter operativo y administrativo, y las instrucciones que ha dado la Presidenta de la República es que se investigue y se encuentre a los responsables de estos actos de corrupción que afectan la honorabilidad y la propia estructura vertical jerárquica de la Policía Nacional. Así que no tengan la menor duda de que hechos como estos, si se comprueban, van a ser drásticamente sancionados porque nosotros en el gobierno no solamente hemos dado instrucciones, una de las políticas públicas emblemáticas de la Presidenta de la República es la lucha contra todo acto de corrupción, venga de donde venga. Y no vamos a tener ninguna contemplación en sancionar a los responsables si es que existieran luego las investigaciones. Investigaciones que se deben dar siempre, constantemente, sobre todo cuando estás hablando de una zona donde ya sabes que hay burros o mochileros que son los que trasladan la droga, donde sabes que hay narcotraficantes que están coludidos con militares que resguardan la zona. En este caso, según manifiestan, se denuncia en este documental, policías. ¿Por qué ahora mismo no hay un aparato de inteligencia siguiendo paso a paso, ¿no?, lo que hacen y dejan de hacer estos malos elementos? No, recién vamos a investigar. Es que estamos haciendo una reestructuración y mientras tanto, esto es tierra de nadie, literalmente. Vamos a ir a la pausa comercial, pero cuando regresemos, tenemos el audio de Aisa Mendoza Retamoso, jueza superior que ha revocado la condena de 6 años de cárcel contra Melissa González y que defiende a capa y espada su fallo de darle vigilancia electrónica. Una decisión que tomó en diciembre del año pasado, y aquí yo tengo la documentación, la sentencia, la condena del 13 de diciembre del año pasado, y hoy, según el INPE, nos dicen que el lunes le han puesto el grillete. ¿Y dónde ha estado Melissa González todo este tiempo? Porque según la jueza, nunca estuvo prófuga de la justicia. Daban hasta 30.000 soles de recompensa para que aquel que pudiese dar con su paradero. Mentira tras mentira para proteger a una persona que tiene, parece, buenos vínculos, buenas relaciones y un apellido que pesa en el Poder Judicial. Digo, ¿no? Me pregunto. Escuchemos. A ver, señor, también hay un error. No he estado prófuga. No he estado prófuga. La señora ha estado con mandato, se varió. En primer lugar, se produjo el accidente de tránsito y la señora se quedó y se presentó para la audiencia preventiva. Hoy en recordamos que se cumplieron 4 años desde que Melissa González, en un acto absolutamente irresponsable y negligente, manejando a 90 kilómetros por hora, cuando lo máximo permitido en la avenida Javier Prado es 60, atropelló a un grupo de personas y mató a 2. Y decíamos, ¿por qué no se le hace seguimiento a este caso? Es más, ¿qué se sabe de Melissa González? Estuvo en la lista de más buscados del Ministerio del Interior. Se ofrecía una recompensa de 30.000 nuevos soles. No fue a la cárcel. Nosotros nos enteramos como equipo, pero no lo pudimos corroborar, que había sido mamá, que se había ido a Estados Unidos. Ayer presentamos su movimiento migratorio y la última salida que tiene de territorio peruano es en Colombia en el año 2019, o sea que oficialmente no se ha ido del Perú. Pero ¿dónde está? La fuimos a buscar a su casa y nos dijeron, sí, ella vive aquí, pero ahora no se encuentra. Y decíamos, ¿cómo es que no se encuentra si supuestamente debería estar con vigilancia policial y con un grillete electrónico? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo en mis manos la sentencia, la condena, el veredicto de la Corte Superior de Justicia de Lima, Quinta Sala Penal Liquidadora, donde resuelven lo siguiente en diciembre del año pasado: cambiar, modificar la calidad, la condición de pena privativa de la libertad de 6 años con 9 meses y 18 días a Melissa González por pena de vigilancia electrónica personal con tránsito restringido. Y esto, repito, con fecha, fíjense ustedes, diciembre del año 2022. Estamos 18 de mayo y nos hemos venido a enterar hoy, hace 1 hora y media, más no, por un comunicado que acaba de emitir el Instituto Nacional Penitenciario, que el lunes, es decir, minutos después de haber nosotros emitido el reportaje aquí sobre Melissa González y presentado en exclusiva la sentencia que les estoy leyendo, que recién le colocaron el grillete electrónico, pero ni siquiera la jueza
La jueza Aiza Mendoza Retamoso, que es la persona que toma esta decisión, representante del Poder Judicial, sabía de ello. Entonces, ¿qué ha pasado en el transcurso de estos últimos 4 años? ¿Cómo es que por mucho menos gente se ha ido a la cárcel, es decir, ha cumplido una condena de manera efectiva? Y en este caso tan particular, donde además hemos visto a deudos, a familiares llorando, pidiendo justicia para ese hermano, para ese hijo, a esta mujer le levantan la orden de captura como para que haga lo que se le da la gana y luego le cambian la prisión efectiva por vigilancia electrónica, que tampoco se dio durante todo este tiempo. Si no hubiéramos sacado nosotros el reportaje el lunes, a ella no le colocaban el grillete. Si es que, porque yo tengo serias dudas y lamento decirlo, pero me parece rarísimo que de pronto hoy el INPE, cuando ya nos habían confirmado que no tenían el documento oficial con las firmas del Poder Judicial para colocar este grillete que permite seguir a la persona que tiene que cumplir desde su casa, pero finalmente una condena, una sentencia, ahora ya tienen todos los papeles en orden de la noche a la mañana y le ponen el grillete a los 10 minutos de nosotros presentar nuestro reportaje de investigación. Es realmente increíble, pero no somos abogados, yo no soy abogada penalista, pero sí voy a conversar con 2 especialistas en la materia. Andy Carrión está con nosotros, él es abogado y ha tenido la amabilidad de acompañarnos para hacer un análisis en función a lo que ha pasado a la sentencia, pero sobre todo a los argumentos de la jueza cuando habla con Alonso Ramos, porque ojo, Alonso Ramos la llama por teléfono y le dice: hola, soy periodista del programa de Juliana Oxenford, ATV Noticias al estilo Juliana, y empiezan a conversar. Ella sabía perfectamente que estaba concediendo una entrevista a través de la línea telefónica, pero finalmente una entrevista. Y una de las cosas que ella dice es que no es una prófuga de la justicia, que Melissa González no es una prófuga de la justicia. Allá, y ahí está el documento del Ministerio del Interior pidiendo 30.000 soles para aquella persona que pueda ayudar a dar con su paradero. Escuchemos parte de esto. A ver, señor, también hay un error. No he estado prófuga. No he estado prófuga. La señora ha estado con mandato, se varió, en primer lugar. Se produjo el accidente de tránsito y la señora se quedó y se presentó para la audiencia de prisión preventiva. ¿Correcto? Correcto. Se le impuso la medida de prisión preventiva. Esa medida de prisión preventiva fue revocada y estuvo con mandato de comparecencia. Ya, pero Con restricciones. No simplemente un mandato de comparecencia simple, sino con restricciones. Ya, pero después vino la condena de 6 años. Y luego viene la condena, y usted seguramente tiene conocimiento, ¿no?, que ahora es muy recurrente que los procesados esperen que la decisión que les desfavorece se confirme en segunda instancia. Entonces, ella sí, efectivamente, no se presentó para el acto de la lectura de sentencia, pero durante todo el tiempo anterior a eso, ella ha estado cumpliendo reglas de conducta. A ver, lo cierto es que estuvo en un momento prófuga de la justicia. El Ministerio del Interior mandó una alarma diciendo: por favor, señores, esta mujer pasa a la lista de los más buscados. Aquella persona, aquel que pueda darnos información sobre su paradero, recibirá a cambio una recompensa de 30.000 nuevos soles. Además, no estuvo en la lectura de la sentencia. Le pregunto yo al especialista, por supuesto, al doctor Carrión, ¿estos no deberían de ser agravantes? ¿Estos no deberían de ser elementos lo suficientemente contundentes para que esta mujer cumpla una pena efectiva, es decir, en cárcel, y no variar a la figura de vigilancia electrónica cuando ni siquiera le han colocado un grillete y nadie le ha estado vigilando durante por lo menos 6 meses? Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Juliana, gracias por la invitación. En efecto, tal como tú acabas de señalar, aquí han habido una serie de irregularidades, ¿no? Pero también hay que diferenciar cuáles son los procesos, porque la comparecencia con restricciones, de la cual menciona la jueza, es una medida que intenta, digamos, apaciguar el tema del peligro de fuga, ¿no? Digamos, son medidas concretas que ha tomado en su oportunidad el juzgado para que ella se someta a la investigación. Pero distinto es el caso cuando ya se tiene de por medio una sentencia condenatoria en primera instancia, que en este caso fue la de 6 años. Y 9 meses. Y 9 meses. Y en este caso ella debió de cumplir, cuando se emite una sentencia en primera instancia, inmediatamente la sanción impuesta. Es por ello que tú mencionas que luego el Ministerio del Interior publicó una recompensa a efectos de que ella pueda ser ubicada. Así es que el hecho de que ella en algún momento haya ostentado esta medida de comparecencia con restricciones no obsta
para que luego de leída la sentencia, ella inmediatamente cumpla con la sanción que se le impuso. De acuerdo, o sea, para resumir y para que la gente nos entienda mejor, o sea, si no estás cumpliendo lo que en primera instancia tú puedes apelar y estás en todo derecho como ciudadano, como una persona que forma parte de un proceso, apelar, defenderte hasta la última instancia, pero si no estás cumpliendo con lo que te gusta o no el Poder Judicial ya dictaminó, entonces ¿qué garantía, qué seguridad le das al aparato jurídico peruano para que encima te dé el regalito de no te vas a la cárcel, que es lo que nadie quiere, obviamente, perder su libertad, sino quedarte en casa y con algunas restricciones te ponemos un grillete para que haya vigilancia electrónica? Nosotros, doctor, antes de salir al aire con este reportaje, fuimos a hablar con los agentes policiales de la comisaría de San Borja y ellos no tenían ninguno, el pedido, la exigencia, la solicitud de estar cerca al domicilio de Melissa González para justamente custodiar a una persona condenada. No se le había colocado el grillete electrónico. Y la respuesta que nos dieron en el INPE, que no voy a revelar nuestras fuentes, evidentemente, era que el documento que emite el Poder Judicial y que le envía a INPE para que coloquen efectivamente el grillete, no contaba con las firmas correspondientes. Era un papel prácticamente nulo. Sacamos el reportaje el lunes y hoy nos venimos a enterar a través de este comunicado que ha sido tuiteado hace menos de 2 horas, Lima 18 de mayo, que con fecha 16 de mayo, es decir, el lunes, la Quinta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior, en el caso de la sentenciada Melissa Giovanna González por el delito contra la vida, en fin, que había revocado la pena privativa de la libertad de 6 años con 9 meses, ese mismo día variándola por vigilancia electrónica, ese mismo día a las 9, el INPE ejecutó la instalación del dispositivo en el domicilio acreditado con tránsito restringido. Es preciso informar que la colocación de dicho dispositivo involucra que se imparta al usuario una charla de inducción sobre el buen uso del mismo, así como las precisiones de las reglas de conducta, con fecha 16 de mayo del 2023. Hay algo importante que tú acabas de mencionar al leer ese documento, Juliana, y son las reglas de conducta. La imposición de una pena, que es la vigilancia electrónica, tampoco es automática. Esa tiene determinados presupuestos. El juez tiene que evaluar las condiciones sociales, personales, laborales y luego de ello algunas otras condiciones que han sido citadas en esta resolución en segunda instancia, como por ejemplo el estado en el que se encontraba. Así es. Así es que las condiciones sociales implican, por ejemplo, que uno demuestre cierto comportamiento de sujetarse a la justicia. Y la pregunta es cómo los jueces han podido imponer en este caso la vigilancia electrónica si de por sí esta medida intenta asegurar que la persona que es condenada se someta al cumplimiento efectivo de la pena. Porque además ni siquiera estuvo en la lectura de sentencia. Quiero que me acompañe a escuchar este segundo extracto de la conversación telefónica que sostuvo ayer la jueza, que es la encargada de redactar justamente y firmar este documento que es la condena del 13 de diciembre del 2022, cuando se le pregunta por el cambio de prisión efectiva a vigilancia electrónica, y esto es lo que ella manifiesta. Pero entonces, ¿por qué el Ministerio del Interior la incluyeron en el sistema de recompensas? Justamente porque no se presentó al acto de lectura de sentencias. Ese es el tema. Ya, pero usted no lo toma eso como un agravante durante su porque le estoy explicando. Por ejemplo, el nuevo código, seguramente usted es periodista y está bastante enterado. O sea, cuando un procesado le imponen una pena privativa de libertad, puede solicitar que esa pena no se cumpla hasta que el órgano jurisdiccional que va a revisar la decisión confirme. Eso es lo que ha ocurrido. Los criterios para determinar la pena están en el Código Penal y lo que usted está alegando no lo está. Se toman otras condiciones. Primero, en primer lugar, se hace una afirmación o se da a entender de que nosotros hubiésemos rebajado la pena. No se ha rebajado la pena, se ha incrementado la pena. Dice que se ha incrementado la pena y en un momento le dice, además, si ella se iba presa de manera efectiva, es decir, a Santa Mónica, por buena conducta de pronto salía antes. Ahora va a tener que cumplir con los 6 años, 9 meses de sentencia, de condena, porque va a tener un grillete electrónico. ¿Y cómo sabe la jueza que se va a portar bien y que va a poder obtener ciertos beneficios penitenciarios? O sea, tiene una bola de cristal, pero lo más preocupante con respecto a lo que ella dice, argumentando en todo momento que ella se basa en lo que manda el Código Penal, entendiendo además que Alonso Ramos es periodista y no abogado, usted si lo es, ayúdenos por favor, él le dice,
si estuvo en el sistema de recompensa, y él le dice justamente porque no se presentó al acto de lectura de sentencia. Y él le dice, ¿y eso no lo toma usted como un agravante? Y lo que responde la jueza es, claro, pero eso fue en primera instancia y había que esperar, ¿no?, una segunda instancia para suscribir la condena, la pena. ¿Es así? El código lo que sostiene, Juliana, es de que cuando se emite una sentencia condenatoria efectiva en primera instancia, esta que tiene que ser de cumplimiento inmediato. Es decir, ella debió ir presa ni bien se leyó la condena en primera instancia. Y ese es el motivo por el cual también tú mencionaste que la policía y el Ministerio del Interior posteriormente ofrecieron una recompensa para su captura, precisamente para que cumpla la pena que se le impuso en una primera instancia. Y no es cierto de que la regla sea de que se espere todavía una segunda instancia a efectos de que se confirme o se revoque esta decisión. Más bien la excepción a toda regla es de que se espere a una segunda instancia. Y ello tiene que ser naturalmente evaluado por los jueces en su oportunidad. Pero en este caso en específico, Juliana, vemos de que estas consideraciones de sometimiento al cumplimiento de la pena son necesariamente condiciones sociales, laborales, de arraigo, que son necesariamente tomadas en cuenta para la imposición de una pena de vigilancia electrónica. Y eso no lo digo yo, lo dice expresamente el Código Penal en el apartado precisamente donde señala cuáles son los presupuestos para la imposición de la pena por vigilancia electrónica. Por más razón, si ella no aparecía, si ella no estuvo en la lectura de sentencia en primera instancia, si ella además estuvo en la lista de los más buscados, ¿cómo es que no la mandas, ¿no?, de frente a la cárcel y más bien revocas una orden de captura, una orden de detención, permitiéndole que haga lo que le dé la gana, que no cumpla con la autoridad, que no cumpla con lo que manda la ley, y encima la premias con un grillete en vez de mandarla de frente a una cárcel? Y también hay un tema contradictorio en la propia medición de pena, porque en primera instancia se le impuso los 6 años de pena privativa de libertad efectiva. Sí. Y es cierto, lo que dice la jueza es de que en segunda instancia esta pena fue incrementada y se le impuso 6 años y 9 meses de prisión. Pero resulta contradictorio porque se le incrementa la pena, pero a su vez también se le beneficia con la imposición de la vigilancia electrónica. Claro, porque no es lo mismo 6 años con pena efectiva de la libertad, es decir, tras las rejas, que 6 años, 9 meses u 8 con un grillete electrónico. Y además se debe de comentar otro tema muy importante, Juliana, y es que ella ha sido condenada por 2 delitos. No ha sido solamente condenada por el delito de homicidio culposo agravado, sino también por el delito de lesiones graves culposas, con lo cual implica que en este caso los jueces han sido especialmente concesivos al absorber, digamos, el delito de lesiones graves culposas con el de homicidio culposo agravado, con lo cual si es que se ha subsumido, se ha absorbido el otro delito, debió de aplicarse la mayor sanción, que va hasta los 8 años de pena privativa de libertad. Ah, mire, eso no lo sabíamos, pero qué importante, ¿no? Porque además tengo la impresión de que en este otro extracto de la comunicación, del diálogo entre Alonso Ramos y la jueza, Aísa Mendoza Retamoso, de la Quinta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, ella habla acerca de las transacciones extrajudiciales, es decir, del dinero que Melissa González le dio a aquellos que resultaron heridos y a los deudos de uno de los muertos para lograr pues cierto acuerdo. Los que no aceptaron ningún tipo de transacción, de comunicación, de conversación, de sentarse a la mesa entre abogados y nada, fueron justamente los familiares de Joseph Giancarlo Huachayo Tenorio, que son los protagonistas del reportaje que nosotros presentamos el lunes. Yo pregunto, y le voy a pedir que me responda luego de escuchar a la jueza, más allá de los convenios extrajudiciales, más allá de las reparaciones, que es ya cuando dictamine el Poder Judicial cuánta plata tienes que dar para reparar, para indemnizar. ¿Esto qué tiene que ver con la condena? ¿Esto qué tiene que ver con la sentencia en sí? Escuchemos a la jueza, que prácticamente ya la convierte en un ángel a Melissa González. Miren ustedes qué buena gente es. Parece la abogada defensora de la condenada. Escuchemos. Por el hecho de que se considere un atenuante que se haya llegado a unas transacciones extrajudiciales, ¿no es una ventaja para la gente que tiene dinero? No se ha considerado absolutamente para nada que exista este acuerdo extrajudicial como un atenuante. No es un atenuante, señor. Este es un tema ya en la reparación civil. Lo que se valora es la conducta, la voluntad de resarcir, eso sí. Pero eso sí. El tema de Por eso, la voluntad de resarcir, sí. De las transacciones extrajudiciales.
Por supuesto, la voluntad de resarcir, y eso no significa necesariamente que tenga un acuerdo económico, es distinto. Ya, pero O sea, las personas que tienen medios económicos también podrían tener la voluntad de resarcir y hacer actos que reflejen esa voluntad de resarcir. Entonces, no se trata de privilegiar personas con dinero, no se trata de eso. Por favor, el trato que el Poder Judicial le da a los procesados es igual para todos. Pero no es igual para todos, porque efectivamente ella es la que dice, ¿no? En un momento, ella ha logrado estas transacciones judiciales, extrajudiciales, con 3 de las familias de las víctimas. Solo la familia Huachuacho no aceptó un acuerdo defendiéndola y después dice, no, esto no tiene nada que ver, de tener plata para resarcir, ¿no?, a los heridos y a los deudos de los muertos, no quiere decir que para nosotros sea un elemento a valorar a la hora de condenar y dar una sentencia. Eso me parece a mí alucinante, eso no es verdad, no es así. ¿O sí? Existen, Juliana, para poder hacer el cálculo de la pena, imponer circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes. En ocasiones, la voluntad de resarcir el daño ocasionado es tomado en cuenta por los jueces para poder realizar una correcta medición de la pena. Es por ello que resulta contradictorio lo que señala la jueza en esta entrevista que acabas de transmitir, en el sentido de que eso no ha sido tomado en cuenta, señala. Ajá. Pero la voluntad de resarcimiento a través de esta conciliación extrajudicial ha sido tomada en cuenta en la sentencia. No, además, eso sí se toma en cuenta, pero no se valora el hecho de que estuvo prófuga, que estuvo en la lista de los más buscados, entonces, que es una persona que no participó en la lectura de la sentencia. Eso sí no, pero que arregló con dinero, logró un convenio extrajudicial con, que no lo, yo critico, cada uno, digamos, decide cómo llevar a cabo un proceso tan difícil como es la pérdida de un ser humano, de un familiar, o resultar herido tras un accidente tan grave como este que se suscitó hace 4 años. Pero la jueza le da peso, digamos, al buen comportamiento, por decirlo de alguna manera, en esa ocasión puntual de Melissa González, y en todo lo demás, cuando estuvo escondida, cuando nadie la encontraba, cuando se ofrecían 30.000 soles por su paradero, eso sí no. Es que aquí se tiene que hacer una valoración global, ¿no? No solamente aquellos elementos que puedan favorecerla, sino también cuál y de qué forma ella afrontó el proceso. Y ese es un punto importante. Si bien es cierto que para la medición de pena se ha tomado en cuenta la voluntad de resarcir el daño, pero también ahí se debió de haber señalado que una de las personas, uno de los deudos, los familiares de uno de los deudos, nunca llegaron a un acuerdo, a pesar de la propuesta que realizó la madre de la autora del delito. Así es que al no haber llegado a un acuerdo, tampoco se puede englobar el hecho de que en efecto había mostrado una voluntad de resarcir el daño de todo el daño causado. Así es que ese es un elemento que también tiene que tomarse en cuenta. Pero hay otra cosa también importante, Juliana, y es el hecho de que aquí solamente se ha interpretado todos los elementos favorecedores, no solamente en la medición de la pena, sino además en la imposición de la vigilancia electrónica, porque como señalé hace un momento, el hecho de no haber estado presente, de no haberse sometido al cumplimiento de la sentencia emitida en una primera instancia, ya debió de haber sido un elemento determinante a la hora de rechazar la imposición de una vigilancia electrónica, cosa que aquí no ha sucedido. Además, voluntad, ¿no?, de resarcir. Y la gente pobre que también tiene voluntad de resarcir, pero no tiene la plata, entonces para ellos ese elemento nunca va a existir para recibir una condena menor a la que les corresponde. Es increíble. Yo en realidad suscribo lo que vengo diciendo hace rato. Tienes plata, tienes buen apellido, eres abogado de profesión, te vinculas bien y llegas evidentemente a pasarla muchísimo mejor que muchos presos que por menos tienen condenas de 8, 9, 10 años en cárceles peruanas. Ahora escuchemos cuando habla acerca, porque le pregunta Alonso Ramos sobre este caso que fue muy sonado, ¿no?, que tiene que ver con este chico que canta, Edu Saetone, que fue condenado en primera instancia a 4 años de prisión efectiva por atropellar y matar a una mujer. A los meses se le cambió por la figura de prisión suspendida, y eso debería de ser una especie de referente para casos similares. Esto es lo que responde la jueza. No, doctora, ¿por qué esta falta de predictibilidad en los fallos del Poder Judicial? Porque, por ejemplo, en el caso del ex conductor televisivo Edu Saetone, a ese le condenó a 4 años de prisión por homicidio culposo. No, no se le ha impuesto la vigilancia electrónica. Bueno, yo no he participado de esa sentencia. Yo no podría responder por actos ajenos. No, claro, pero yo me refiero a por qué en situaciones similares hay fallos distintos en el Poder Judicial, independientemente de la sala, ¿no? No le podría responder porque yo no sé cuál es la situación de la persona por la cual usted me pregunta. No sé
las condiciones o la conducta procesal, no sé los antecedentes del señor, no sé cómo se produjo el evento, no sé si estaba en estado de ebriedad o no lo estaba. O sea, hay muchos factores que los jueces toman en cuenta. Y de otro lado, para la determinación de la pena, un juez no procede a su libre arbitrio. Está establecido los parámetros en el código de manera reglada. La determinación de la pena no es un acto que a uno se le ocurre poner simplemente porque se le ocurre, sino que está establecido los parámetros. Entonces no se puede decir de manera tan arbitraria, digamos, endilgar que hemos impuesto una pena porque simplemente se nos ocurrió o porque quisimos favorecer a una persona. No, doctor. A ver, esto es lo que dice la jueza y efectivamente ella no formó parte, ¿no?, del grupo de magistrados que revisó el caso de Edu Saetone y dictó la sentencia. Pero no revisan, digo yo, los integrantes del Poder Judicial casos similares, referentes, para saber cómo actuar en eventos similares. Si bien es cierto, los jueces están obligados a analizar las individualidades que informan caso a caso, en este caso los precedentes también son importantes de cara a saber cuál es el parámetro, el marco de predictibilidad que tiene que haber en cada uno de los casos. Y aquí vemos el parámetro distinto que se ha manejado, ¿no? En un caso vemos los 4 años de prisión efectiva, y en otro lado vemos los 6 años, 9 meses de vigilancia electrónica. Así es. Y ello es un parámetro que naturalmente dentro de la población advertirá que no existen reglas claras, al menos proporcionales, a efectos de medir qué sucede si es que negligentemente una persona atropella a otra y de esa manera le da muerte. ¿Y qué pasa cuando hay esta, digamos, revocatoria de condena de 13 de diciembre del 2022, donde ahí se revocaron la referida sentencia en los extremos que impuso a Melissa Joana González Gagliuffi, 6 años de pena privativa efectiva por los referidos delitos? Le imponen esta pena, lo convirtieron a 6 años con 9 meses de pena de vigilancia electrónica personal con tránsito restringido, es decir, con fecha 13 de diciembre del 2022, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, han pasado 5 meses y recién INPE dice que con fecha 16 de mayo, después de nuestro reportaje, la quinta sala penal liquidadora, ¿no?, varía la condición de Joana González a vigilancia electrónica personal por el mismo periodo. Ese mismo día, o sea, 16 de mayo, este lunes, desde ayer, el INPE ejecutó la instalación del dispositivo. Y durante esos 5 meses y un poco más, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo Melissa González? Simplemente no hubo cumplimiento de pena de vigilancia electrónica. Entonces, con más razón, ¿cómo te voy a poner un grillete si durante 5 meses, pese a que tú, obviamente, sabes perfectamente que ya no te vas a ir a la cárcel, pero que va a haber una vigilancia electrónica y custodia en la puerta de tu casa policial, ahora sí te vas a la cárcel porque no has cumplido? Y de hecho, existe la posibilidad que de no cumplirse los presupuestos de la vigilancia electrónica, esta pueda ser revocada y se exige el cumplimiento efectivo. Sin embargo, vemos de que en este caso, con la preponderancia que ha actuado, digamos, proactivamente la sala en cuestión y que tú estás transmitiendo la opinión de la propia jueza, podría conllevar o hacer suponer de que esto, al menos en este caso, no va a suceder. Increíble realmente, porque hay demasiadas casualidades que todas, o, ¿no?, qué raro, ¿no?, qué extraño, benefician a Melissa González. Hay una última parte de la entrevista que no me alcanza el tiempo para poner, donde Alonso le pregunta a Isa Mendoza Retamoso, a esta jueza, ¿dónde está Melissa González? Porque la fuimos a buscar el lunes y nos dijeron, sí, acá vive, pero no está. Y no estaba y tampoco tenía grillete, porque grillete se lo han puesto el lunes después de recibir la orden del Poder Judicial, que ha sido obviamente después de nuestro reportaje. Y la respuesta de la jueza es: yo no tengo por qué saber, a mí no me compete el cumplimiento de la pena. Entiendo que por la disposición ella está en su domicilio, tiene que estar en su domicilio. Es más, hoy día he visto lo que ustedes han propalado el día de ayer. Ella no sabía que no tenía grillete electrónico. Entonces, ¿por qué INPE desmiente a la jueza? INPE lo está diciendo con fecha 16 de mayo, la quinta sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia notificó al Instituto Nacional Penitenciario que había revocado la pena privativa de la libertad. Bueno, eso es una de las irregularidades que también se da dentro del procedimiento del cumplimiento de esta pena, pero si uno quiere hablar también de datos estadísticos, Juliana, vemos de que el año pasado, por ejemplo, el 2022, dentro de un universo de 52.000 presos, solamente se han impuesto a 25
Sí, claro. De vigilancia hay que electrónica. tener mucha suerte. Y ello implica, digamos, cuáles son los criterios específicos que se deben de manejar para que esos 25 sean favorecidos. No todos tienen la suerte de Melissa Joana González Gagliuffi, claramente. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerlo aquí en el programa. Yo tengo que ir a la pausa comercial. Lo que no es un placer es hablar acerca de este proyecto de ley que algunos congresistas pretenden pues aprobar para silenciar a la prensa, para que no los investiguemos, para que no hablemos de ellos, porque buscarían la sinrazón con tal de empapelarnos, querellarnos y mandarnos a la cárcel, sin haber matado a nadie, sin haber atropellado a nadie por exceso de velocidad, como otros casos donde la justicia sí está del lado de quienes no la merecen. Regresamos justamente con más información sobre esta ley mordaza. Volvemos. A ver, en la primera votación a favor de la ley mordaza, que lo que busca es elevar las penas por delitos de difamación, con el claro objetivo de que los periodistas no investiguemos, no hablemos de la baja aprobación que tiene el Congreso de la República, no hablemos de los niños, de los mochasueldos, de esto y aquello. Perú Libre, ¿no? Con 14 congresistas, dijo, aquí estamos de acuerdo con la ley mordaza. 10 de Alianza para el Progreso, 11 de Acción Popular, 5 de Perú Bicentenario, 4 de Somos Perú, 4 de Cambio Democrático, 6 de Renovación Popular, Bloque Magisterial 7, Podemos Perú 3, 1 de Avanza País, no agrupados 4. Izquierda, derecha, un poquito de centro de pronto ahí, todos juntos para castigar a los periodistas porque finalmente todos forman parte del Parlamento y todos quieren tratar de ser bien vistos, algo que no van a lograr por más de que gasten 3 millones de soles, como lo está haciendo Dina Boluarte, para que su imagen esté más bonita de cara al extranjero, de cara a otros países que nos ven desde afuera. Pero se tiene que votar esto en segunda instancia y parece que hay varios que han reculado, que han dicho no nos metamos en problemas porque esto podría ser un gravísimo atentado contra la libertad de prensa y de expresión, que está allí muy bien puesto en la Constitución política, y la libertad de prensa, guste o no, es uno de los principales cimientos de toda democracia. De esto habla el reportaje de Carlos Figuria. Esta mañana, la ley mordaza fue defendida a toda costa por parlamentarios que tenían varias razones para silenciar y encarcelar a la prensa. Esto, dijeron. También es en ese mundial regular la calidad de lo que nos ofrecen a través de los medios de comunicación. Y no cualquier hijo de vecino que se pase insultando porque tiene un micro al frente. Casi en berrinche, Elvis Vergara, de Acción Popular, defendió el polémico proyecto. ¿Cómo no? Si la prensa que le incomoda pudo informar que es parte de los niños, red por la cual habría vendido sus votos a cambio de recibir cuotas de poder del golpista Pedro Castillo. Yo no tengo nada que precisar, porque yo no he cometido ninguna falta. ¿Y por qué no en una portada igual aclaran lo que uno está manifestando? Alex Paredes, de Bloque Magisterial, también respaldó molesto la norma criticando esta portada de Correo Arequipa sobre su omisión de publicar informes de semana de representación. Pero no es nuevo. Ya en febrero, al estilo Juliana reveló que el profesor no publicaba estos informes. No se molestó, pero sí se burlaba de su falta. ¿No nos puede responder por qué no le informó, no ha publicado? Ya lo harán. ¿Por qué? Ya lo harán. Pero eso es el problema. Le corresponde a usted publicarlo. Claro. Y no podemos permitir de ninguna manera, Presidenta, que en el país una persona, cualquiera fuera su condición, acuse falsamente a otra persona, mienta o haga el uso de la difamación, Presidenta. Guido Bellido, de Perú Bicentenario, también tiene razones para apoyar la norma. A partir de investigaciones, se le inició un caso por apología al terrorismo y se conoció su denuncia por agresión a una congresista. Y por la prensa, conocimos su lado soberbio al ser premier. A capa y espada, estos congresistas defendieron el proyecto de Perú Libre que busca aumentar las penas por difamación de 2 a 4 años y sancionarlos con reparación civil. Un proyecto que podría intimidar a periodistas llevándolos a largos procesos y hasta encarcelarlos. Una iniciativa de la Comisión de Justicia donde asesoraba el hoy defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que se use los medios de comunicación como una maquinaria para aplastar opositores. Una defensa desesperada porque se quedaron sin el apoyo de bancadas. Alianza para el Progreso se echó para atrás. Y se ha dejado en libertad a los colegas para que voten en relación a esta norma que
que agrava las penas en cuanto a los delitos contra el honor, y en mi caso particular yo voy a votar en contra. La bancada de APP va a reformular su voto y nosotros vamos a ir en contra de este proyecto de ley. Acción Popular también bajó la lampa con que amenazaba a la prensa. Y así como voté a favor en la primera vez, ahora, en un ambiente transparente y diáfano, votaré en contra, porque por medio está mi presidente, Belaunde. Ya sabemos, el primer año que asumí la presidencia del Congreso, también hemos recibido de todo tipos de ataques, y también se han metido con mi familia. Pero a pesar de eso, la libertad es lo más importante y vamos a votar en contra. Hasta congresistas de izquierda como José Balcázar y Jorge Martí Corena se bajaron del carro. Sin los 69 de la primera votación, la ley Mordaza se desinfla. Sin el apoyo de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Perú Bicentenario, habrían 47 votos y la ley iría al archivo. Tomamos a bien que hayan decidido recular, que hayan decidido reflexionar su votación inicial, en primera votación me refiero, y si finalmente fuera un voto en contra, bueno, pues gana la ciudadanía, gana la democracia. El retroceso llevó a que el presidente de la Comisión de Justicia recule, quizás buscando recuperar apoyo. O cuál es la salida, y se puede inclusive recoger otras propuestas y mejorar este texto. Yo solicito, señor presidente, pasar a un cuarto intermedio. En la interna de Perú Libre, incluso, se venía hablando de un texto sustitutorio. Va a haber un texto sustitutorio en el cual nosotros podamos llegar a un entendimiento para que no se genere este halo de amedrentamiento a la prensa. Durante el debate, no se conoció de la nueva propuesta por falta de acuerdo en el partido de Lápiz. Queda esperar qué otra fórmula alcanzan para buscar callar a la prensa que les incomoda. Es que el problema no va a ser necesariamente para nosotros, para los periodistas, va a ser principalmente para ellos, porque se pueden meter en un serio lío a nivel constitucional. Dicho esto, señores, no me queda tiempo para más, solo para agradecerles por la sintonía, por elegirnos todas las noches y recordarles que nos reencontramos mañana viernes para terminar la semana aquí en El Estilo Juliana. Cuídense mucho.